Ahmad Suradji, un hombre que por un lado se presentaba como un maestro de artes místicas. Sin embargo, por otro lado, se convirtió en un siniestro símbolo de terror en Indonesia. Dicen que detrás de sus supuestos rituales de sanación se escondía algo mucho más oscuro y perturbador. ¿Por qué? Porque, según algunos testimonios, Ahmad Suradji no solo engañaba a sus víctimas, sino que las utilizaba en macabros rituales con el fin de obtener mayor poder espiritual. Suscríbete para saber más sobre los relatos donde lo real y lo sobrenatural se mezclan hasta límites impensables. Ahora bien, algunos aseguran que era un asesino en serie frío y calculador. No obstante, también hubo quienes lo idolatraban como un curandero confiable. Así pues, estamos ante un personaje que divide opiniones y genera controversia. ¿Fue un hechicero maligno, un simple estafador o un asesino despiadado impulsado por creencias retorcidas? Por ende, esta historia promete revelar un lado escalofriante de la superstición y la manipulación. Dicho esto, antes de adentrarnos en los detalles de su modus operandi, conviene recordar algo muy importante. En ocasiones, la fe y la desesperación pueden convertirse en las armas más letales para un criminal inteligente. Así pues, prepárate para conocer los oscuros secretos que rodean a Ahmad Suradji y descubrir, paso a paso, cómo sus prácticas siniestras lograron impactar y estremecer a toda una comunidad. Indonesia, con su inmensa riqueza de creencias y tradiciones espirituales, ofrece el marco perfecto para que personajes como Ahmad Suradji se ganen la confianza de la gente. Dicho de otro modo, no solo estamos hablando de un país lleno de diversidad étnica, sino también de un lugar en el que la frontera entre lo sagrado y lo profano puede tornarse difusa. Esto, evidentemente, provoca que algunas personas, urgidas por la necesidad o por el miedo, recurran a supuestos curanderos que prometen todo tipo de soluciones milagrosas. Ahora bien, algunos críticos sostienen que esta fuerte influencia de la brujería local facilita el engaño y, por ende, el surgimiento de prácticas siniestras. Pero, ¿acaso la sociedad indonesia promueve abiertamente esta clase de creencias? ¿O simplemente es víctima de la manipulación de falsos gurús? Así pues, mientras hay quienes defienden la magia tradicional como un elemento cultural digno de respeto, otros la señalan como el factor clave que propicia la aparición de casos como el de Suradji. Por otro lado, cabe destacar que el ambiente rural de Sumatra, donde este hombre operaba, resulta particularmente propicio para que las historias de hechicería y rituales oscuros se propaguen de boca en boca. Así, la gente busca respuestas rápidas a sus problemas, y en ese sentido, personajes como Ahmad Suradji encuentran un terreno fértil para cultivar el temor y la devoción. Incluso podríamos decir que la escasa presencia de autoridades en ciertas zonas facilita la impunidad, creando el escenario idóneo para comportamientos controversiales. En definitiva, la misma cultura que en ocasiones enaltece las prácticas espirituales puede convertirse en la herramienta perfecta para el engaño y el crimen. Y es ahí donde la figura de Ahmad Suradji se torna aún más inquietante. Algunos afirman que Ahmad Suradji tuvo una infancia marcada por la influencia de su padre, a quien se le atribuían poderes sobrenaturales. Dicho esto, hay quienes aseguran que desde muy joven aprendió a manipular a los demás bajo la fachada de un conocimiento espiritual. Sin embargo, otros sostienen que solo era un chico común, empujado por las circunstancias a perfeccionar sus tácticas de engaño. Sea como fuere, lo cierto es que desde muy temprano
mostró un interés fuera de lo normal por los rituales y los secretos de la brujería local. Ahora bien, lo más controversial es que, de acuerdo con numerosos rumores, Suraji no solo buscaba la admiración de la gente, sino también un poder que supuestamente provenía de prácticas ocultas. Por tanto, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para obtener ese supuesto poder? Por si fuera poco, se dice que exhibía una personalidad carismática de cara al público, pero en privado revelaba un lado frío y calculador. Así, mientras mucha gente lo veía como un hombre amable, sus allegados comenzaron a notar rasgos inquietantes que anunciaban, de un modo u otro, el inicio de sus oscuros crímenes. Algunos sostienen que Suraji aprovechaba la desesperación de mujeres que buscaban curas mágicas o soluciones inmediatas a sus problemas familiares. Dicho esto, no faltan quienes aseguren que él ofrecía rituales de purificación, disfrazados de promesas milagrosas, lo cual encendía la esperanza en sus víctimas. Por consiguiente, la fe y la vulnerabilidad se convertían en una trampa mortal. De acuerdo con diversas versiones, Suraji hacía que sus clientas realizaran rituales nocturnos en lugares apartados, supuestamente para garantizar la efectividad de sus conjuros. Sin embargo, una vez que las tenía aisladas, las sometía a prácticas macabras que, según él, le otorgarían mayor energía espiritual. En este punto, la controversia explota. ¿De verdad creía en el poder de estos rituales, o todo era solo una excusa para encubrir sus actos crueles? Asimismo, se cuenta que Suraji enterraba parcialmente a sus víctimas bajo el pretexto de que era parte del proceso de purificación. Pero, en realidad, este paso le facilitaba acabar con sus vidas de forma aún más perversa. De hecho, muchos aseguran que consumía parte de sus fluidos corporales con la esperanza de elevar su fuerza sobrenatural. Por ende, más que un simple estafador, se convirtió en un asesino en serie, cuya frialdad parecía no tener límites. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿hasta qué punto la gente que lo rodeaba creía en su supuesto poder y cuántos, en realidad, callaron por temor a represalias? A fin de cuentas, con cada nueva víctima, Suraji se adentraba más en un oscuro camino que mezclaba superstición, manipulación y brutalidad. Y es precisamente este modus operandi lo que lo convirtió en uno de los criminales más siniestros que Indonesia haya conocido. Aunque muchas familias notaban la desaparición de sus seres queridos, la policía enfrentó numerosos obstáculos al intentar relacionar estos casos con Suraji, puesto que nadie quería acusar abiertamente a un supuesto sanador que contaba con tanta popularidad. Sin embargo, tarde o temprano, las sospechas se hicieron imposibles de ignorar. Varios testigos empezaron a mencionar extrañas sesiones nocturnas y ritos siniestros en los que, presuntamente, participaba este curandero. De hecho, algunos vecinos afirmaban haber escuchado gritos durante la madrugada cerca del lugar donde Suraji realizaba sus ceremonias, pero evitaban denunciar por temor a represalias o a maldiciones. Sin ir más lejos, varios relatos sostienen que incluso la misma policía dudaba al momento de investigarlo, pues circularon rumores de que Suraji podía enfermar a cualquiera con solo pronunciar ciertas palabras. Finalmente, todo cambió cuando encontraron un cuerpo en las cercanías de su vivienda rural, lo cual desató una búsqueda frenética de respuestas. En este punto, la controversia escaló. ¿Por qué las autoridades tardaron tanto en actuar? ¿Acaso el miedo a las creencias sobrenaturales les impidió realizar una pesquisa más exhaustiva? Entretanto, algunos lugareños comenzaron a revelar detalles que conectaban a Suraji con varias desapariciones. Dicho de otro modo,
su reputación de curandero milagroso se transformó en la de un asesino en serie que nadie podía seguir encubriendo. Finalmente, la presión social y el hallazgo de nuevas pruebas llevaron a la policía a capturarlo. Sin embargo, el hecho de que se autodefiniera como un simple instrumento del destino no hizo más que acrecentar las sospechas. En consecuencia, con la detención de Ahmad Suradji, todo el país se estremeció al descubrir la magnitud de sus rituales, dejando al descubierto una red de manipulación basada en el miedo y las supersticiones más arraigadas. Cuando inició el juicio contra Ahmad Suradji, la gente no podía creer que aquel hombre, antes venerado como maestro espiritual, fuera acusado de crímenes tan escalofriantes. De hecho, no faltaron quienes defendieran su inocencia, alegando que el supuesto asesino solo cumplía con rituales tradicionales que habían sido malinterpretados por la policía. No obstante, la evidencia en su contra resultó devastadora. Cuerpos sin vida en su finca, testimonios de familiares de víctimas y detalles perturbadores sobre su modus operandi. Por un lado, el fiscal aseguró que Suradji aprovechaba las creencias locales para engañar y realizar actos macabros que nadie se atrevía a denunciar. Por otro lado, la defensa intentó justificar sus prácticas mediante argumentos de fe y costumbre, sugiriendo que muchas de las víctimas acudieron a él por voluntad propia y que, en realidad, el hechicero no planeaba matarlas. Sin embargo, tras semanas de declaraciones escalofriantes y peritajes forenses, la sala se llenó de horror al confirmarse la magnitud de sus crímenes. Finalmente, el juez dictó la sentencia de pena de muerte, argumentando que Suradji había violado brutalmente la confianza de sus víctimas y utilizado la superstición en su beneficio. Con ello, Indonesia quedó en shock, debatiéndose entre la necesidad de castigar a un asesino en serie y el miedo a desafiar las creencias tradicionales que él había manipulado tan eficazmente. Tras la sentencia de Ahmad Suradji, muchos se preguntaron si la ejecución de un hombre, supuestamente ligado a prácticas mágicas, podía desatar represalias espirituales. De hecho, no faltaron quienes aseguraran que el espíritu de Suradji seguiría vagando, sobre todo entre aquellos que alguna vez confiaron ciegamente en él. Por consiguiente, el temor y la incertidumbre se apoderaron de numerosos pobladores, generando discusiones acerca de la influencia que las tradiciones espirituales podían ejercer en actos tan oscuros. Por otro lado, este caso puso en evidencia una problemática que iba más allá de un asesino en serie: el choque entre las creencias ancestrales y el sistema de justicia formal. Asimismo, muchos se plantearon hasta qué punto el fervor popular fue un factor clave para que Suradji pudiera actuar sin ser descubierto durante tanto tiempo. Dicho de otro modo, ¿acaso la sociedad contribuyó de forma involuntaria a perpetuar sus rituales? Mientras tanto, los medios de comunicación hicieron eco de los detalles más macabros, provocando un debate nacional sobre la necesidad de regular o vigilar más de cerca a los curanderos. No obstante, otros argumentaron que la persecución excesiva de estas prácticas podría vulnerar la cultura local. De ahí que la figura de Suradji se convirtiera en un ejemplo de hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la fe mal encausada. En definitiva, el caso marcó un antes y un después en Indonesia, pues desató una reflexión profunda sobre el poder que tienen las creencias populares y la facilidad con la que un individuo, investido de cierta autoridad espiritual, puede manipular a los más vulnerables. Y a pesar de que la historia de Ahmad Suradji terminó en los tribunales, las preguntas que dejó abiertas continúan resonando en aquellas comunidades que, tras mucho dolor,
se vieron obligadas a reevaluar sus propias tradiciones. En definitiva, el caso de Ahmad Suraji nos demuestra que la fe ciega y la desesperación pueden convertirse en herramientas letales en manos de una persona dispuesta a llegar hasta el extremo. Incluso podría decirse que sus crímenes fueron posibles no solo gracias a su crueldad, sino también por la profunda confianza que las víctimas depositaron en él. Ahora bien, ¿es justo culpar únicamente a Suraji o también a una sociedad que, de forma inadvertida, permitió su reinado de terror? Por consiguiente, invito a cada uno de ustedes a reflexionar. ¿Qué hubiera ocurrido si las autoridades y la comunidad hubieran investigado antes los rumores sobre estos rituales? Y, sobre todo, ¿qué papel juega el temor a lo desconocido en la propagación de estos supuestos poderes sobrenaturales? A fin de cuentas, cuando la línea entre la creencia y la manipulación se borra, emergen historias tan oscuras como esta. Suscríbete y activa las notificaciones si te interesan los relatos donde lo real y lo sobrenatural se mezclan hasta límites impensables. Así pues, terminamos este recorrido por los rituales macabros de Ahmad Suraji, un caso que nos recuerda cómo la superstición, la ignorancia y la violencia pueden coincidir, arrastrando a víctimas inocentes a un final estremecedor. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato.